La madrugada del 16 de abril de 2016, un hombre que pescaba tranquilamente en un lago de Texas se comunicó con los servicios de emergencia para reportar un hecho inquietante. Había visto cómo una persona era arrojada al agua desde una altura considerable, y además se dio cuenta que esta persona iba atada a un objeto grande. Looks like they might have been tied to something. They might have been tied to something. Yeah, they hit the water and they're gone. Horas después, aquel testimonio se convertiría en clave para poder resolver la desaparición de una joven madre que se estaba divorciando. Y una vez todo comenzó a salir a la luz, los secretos del hombre con el cual ella se había casado también comenzaron a descubrirse. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Elizabeth Arellano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Nacida en 1987, Elizabeth Poole Arellano vivió toda su vida en el estado estadounidense de Texas. Desde muy pequeña destacó por su carácter bondadoso y por crecer dentro de una familia amorosa, a la que siempre estuvo profundamente unida. Era especialmente cercana a sus 3 hermanas, e incluso después del divorcio de sus padres mantuvo una relación muy estrecha con ambos y sus respectivas parejas. Dentro de la familia, Elizabeth era vista como el verdadero punto de unión, la persona que mantenía a todos conectados. Tenía la costumbre de estar siempre en contacto, de saber dónde estaban los suyos y de preguntar si habían llegado bien, además de avisar constantemente dónde se encontraba ella. En muchos sentidos, Elizabeth era un libro abierto. Algunos podían interpretarlo como intromisión, pero no había nada más lejos de la verdad. Lo hacía por una sola razón: se preocupaba genuinamente por quienes amaba. Además de eso, también era una cristiana devota. Asistía regularmente a la iglesia y creía en la bondad y el altruismo. Además de eso, tenía el sueño de encontrar a alguien especial, asentarse y construir una vida. Y con el tiempo conoció a un chico llamado Rodolfo Arellano. Ambos eran estudiantes en la misma escuela secundaria, y desde entonces sus vidas se unieron. Comenzaron una amistad, fueron novios, se graduaron juntos, se casaron, y con el paso del tiempo se convirtieron en una familia. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña. La familia se mostraba en fotografías y en reuniones muy felices, pero no todo era tan perfecto como parecía. Nadie sabía con certeza qué había provocado el quiebre entre ellos dos, pero un día casi sin previo aviso, Elizabeth anunció que se iba a divorciar de Rodolfo. La noticia le cayó a sus familiares como un balde de agua fría, ya que nadie había visto que entre ellos hubiese peleas o problemas. Pero Elizabeth estaba decidida a irse. Y aunque ella sabía que ser madre soltera sería difícil, se mantuvo firme en su situación. Además de eso, se mudó con sus hijos a la casa de su madre y padrastro, que estaban en la misma ciudad. Según Rodolfo, ellos solo estaban separados, pero no se iban a divorciar. Pero la mujer tenía otros planes. Ella sí quería iniciar el trámite de divorcio y lo hizo unos días después de dejar la casa. Apenas había pasado una semana desde que dejó a Rodolfo y aunque estaba muy triste por dentro, trató de seguir con su vida. La mujer para ese momento trabajaba a tiempo completo como asistente médica certificada. Iba todos los días a trabajar y cuidaba de sus hijos. Comenzó a hacer planes y a dedicar todo el tiempo a sus pequeños, que eran el centro de su vida. Lo que ella no sabía es que esta nueva felicidad que tenía estaba a punto de terminar de la manera más abrupta. Con estos antecedentes llegamos al 15 de abril del año 2016, cuando Elizabeth hizo planes con algunas amigas. Beberían unos tragos y se pondrían al día sobre sus vidas. Ella necesitaba esa reunión con urgencia, ya que después de la separación no había tenido mucho tiempo para ella.
Después del trabajo, el grupo se reunió en un bar local y pasaron un buen momento charlando, comiendo y bebiendo. Luego de eso se despidieron. Elizabeth había bebido poco. Si bien se sentía un poco alegre, según le dijo a sus amigas, sí que podía conducir. Así que se fue en su vehículo. Sus amigas aseguraron que nada indicaba que en ese momento estuviera asustada o nerviosa. Al contrario, se le veía entusiasmada y feliz. Todas se despidieron y dijeron que cuando llegaran a casa, cada una enviaría un mensaje para decir que estaba bien. De esta manera, Elizabeth condujo hasta la casa de su madre y mientras se estacionaba frente a la vivienda, llamó a una de sus amigas para decirle que todo estaba bien. Técnicamente estaba a solo unos pasos de su puerta. Tenía que cortar la llamada, tomar sus cosas y entrar. Pero lo inquietante fue que ella nunca logró entrar a su casa. Segundos después de colgar, Elizabeth salió de su vehículo, y a partir de allí comenzaría el misterio. Y es que a la mañana siguiente, sábado 16 de abril, su madre se despertó y la fue a buscar, pero se quedó impactada al encontrar la habitación vacía. Aquello no era algo muy propio de su hija. Así comenzó a revisar toda la casa, pero no la encontró. Miró por la ventana y se dio cuenta que el automóvil estaba allí, pero dentro no había nadie. Las llaves seguían en el contacto, además de la cartera y el celular que estaban dentro del vehículo. La mujer nunca habría dejado su auto así, algo no estaba bien. Convencida de que algo había ocurrido, la madre llamó a la policía y denunció la desaparición de su hija. Los agentes llegaron poco después. Era un caso desconcertante. ¿Cómo podía alguien haber desaparecido a solo unos pasos de la puerta de su casa? Además, ella no tenía enemigos conocidos ni nadie que quisiera hacerle daño. Fue así como la policía comenzó a investigar a las personas más cercanas de su entorno. Tal vez alguien sabía a dónde había ido o con quién había estado, o si tal vez todo se trataba de una confusión. Al hablar con las amigas, todas coincidieron con lo mismo. Ella estaba tranquila y disfrutando, y además de eso, obviamente hablaron con la amiga con la cual ella había hecho la llamada, y la mujer dijo que la había escuchado tranquila en todo momento. Además dijeron que ella era muy organizada y previsora, y si planeaba irse a algún lado, tendría que haber dejado todo arreglado, especialmente lo relacionado con sus hijos. Además, lo más raro era el estado en el que se encontró el automóvil, con las cosas más importantes dentro. Por otra parte, los investigadores decidieron hablar con los vecinos, pero no obtuvieron nada. Nadie escuchó gritos ni discusiones, y todo el escenario resultaba extraño y desconcertante. Pero mientras la búsqueda continuaba, un evento paralelo había tenido lugar unas horas antes, lejos del foco de la investigación. Todo había ocurrido en la madrugada, cuando los servicios de emergencia habían recibido una llamada. Del otro lado de la línea, un hombre informó que se encontraba pescando cuando escuchó un grito, seguido de un sonido inconfundible. Alguien estaba cayendo al agua. Debido a la oscuridad no pudo ver qué había pasado, pero sí logró distinguir una figura que cayó con algo atado al cuello. En todo caso, según el detalle del testigo, se había precipitado la persona desde una altura considerable. Looks like they might have been tied to something. They might have been tied to something. Yeah, they hit the water and they're gone. Poco después al lugar arribaron los servicios de emergencia y junto con buzos y bomberos iniciaron un intenso operativo, con el cual lograron sacar un cuerpo del agua. Por desgracia, la persona ya estaba sin vida. Se trataba de una mujer que vestía un uniforme médico de color rojo oscuro. Dijeron en ese momento que tenía atado al cuerpo un bloque de concreto de 54 kilos. Un objeto que evidentemente llamó la atención de los investigadores. Mientras se realizaban los procedimientos para confirmar la identidad de la persona, los restos se llevaron a la morgue para saber bien qué había sucedido. Y mientras todo esto sucedía, los investigadores que no sabían que se había encontrado ese cuerpo comenzaron a indagar en la vida personal de Elizabeth. Fue entonces cuando dieron con el dato clave, el cual todos tenemos ahora en la mente, su separación. En un primer momento a Rodolfo no se le consideró sospechoso del crimen, pero no tuvieron más opción que interrogarlo. Cuando el hombre abrió la puerta, los detectives le explicaron el motivo de la visita, pero él no se mostró sorprendido ni preocupado. Al contrario, se mostró muy calmado y distante. Los oficiales tomaron nota de esta actitud tan llamativa y le hicieron las preguntas habituales. ¿Cuándo había sido la última vez que habían hablado? ¿La última vez que se habían visto? Y Rodolfo dijo que la última vez que había visto a Elizabeth había sido 2 días antes de su desaparición y que habían hablado por teléfono en la madrugada. Según su versión, él estaba durmiendo cuando Elizabeth lo llamó para decirle que había llegado a casa y que pronto le llevaría a los niños para que lo vieran. También aseguró que ese día había pasado horas ayudando a un amigo a polarizar los vidrios de su auto. Había llegado a casa cerca de la medianoche y no había vuelto a salir. Dijo que él esperó a que su exesposa apareciera con sus hijos, pero nunca lo hizo.
Al final, de acuerdo a su relato, él asumió que ella había cambiado de planes y siguió con su día. En ese contexto, dado que estaban tomando distancia, su ausencia no le pareció extraña. Después de esto, los detectives se fueron sin hacer más preguntas. El caso era bastante difícil porque al estar el teléfono de Elizabeth en el automóvil, rastrear sus movimientos y su ubicación podía hacer que no les diera muchos datos. Aún así, decidieron hacerlo. Además de eso, en ese mismo momento la investigación dio un giro decisivo, porque fue en ese momento cuando los detectives se enteraron del cuerpo que habían encontrado unas horas antes. Los análisis forenses y la identificación de los familiares dieron positivo con Elizabeth. El cuerpo era de ella. La mujer tenía 28 años y había perdido la vida a causa de la inmersión. Ahora la investigación por desaparición se había convertido en algo completamente distinto. La policía tenía tareas más urgentes: determinar cómo había llegado Elizabeth a aquel lugar, y además de eso saber quién le había quitado la vida. Y como podemos pensar, los familiares de Elizabeth en un primer momento estaban llenos de incredulidad, luego se llenaron de enojo y después la tristeza. En un primer momento se llegó a contemplar que la mujer se había quitado la vida, pero para algunos, si bien la hipótesis parecía buena, para la familia no lo era así. Y luego de eso llegó un testimonio que cambió por completo el curso de la investigación. Y es que cuando los agentes comenzaron a tomar pruebas, como por ejemplo la cuerda y el bloque de concreto al cual estaba atado el cuerpo de Elizabeth, se los mostraron a la familia, y alguien lo reconoció de inmediato: el hijo mayor de la mujer, de 14 años. Él recordó que era una cuerda con la cual solía jugar con ella cuando vivían en la antigua casa, cuando aún estaba con su padre. Y el bloque de concreto provenía del patio trasero de la vivienda que también la familia había compartido. Ya para ese momento, considerar que Elizabeth se había quitado la vida era bastante extraño. ¿Por qué ella iría a la antigua casa que tenía a traer este bloque de concreto tan pesado y esta cuerda? Además de eso, era bastante difícil pensar cómo ella misma podía haberse atado a este bloque. Así que ya las autoridades comenzaron a pensar que alguien le había quitado la vida. Adicionalmente, había un factor no menos importante. Realmente ella no tenía ningún indicio de alguna enfermedad mental o de algún problema en su salud mental. No se había mostrado deprimida ni tampoco con ansiedad. Es más, era una persona con muchos planes. Fue en ese momento cuando la policía comenzó a sospechar de Rodolfo. Además de eso, su coartada tampoco era sólida. Cuando la policía la fue a corroborar, vieron que el amigo de Rodolfo estaba un poco nervioso. Y además de eso, en las siguientes horas él dijo que había estado solo. Y eso al final de cuentas no se podía corroborar. Al final los investigadores decidieron revisar los registros telefónicos y allí comenzaron a detectar las primeras inconsistencias en la versión de los hechos del hombre. El cruce de llamadas y mensajes reveló que cuando Elizabeth aún estaba en el trabajo, Rodolfo la había contactado de manera insistente. Quería saber a qué hora salía, a dónde iba y si podían verse. Evidentemente el detalle no pasó desapercibido. Para los investigadores, parecía un intento de ubicarla. Eso sí, la mujer jamás aceptó verlo. Lo que terminó de encender las alarmas fue el rastreo de la ubicación de Rodolfo, porque antes de que la mujer saliera rumbo al bar con sus amigas, él se encontraba cerca de su lugar de trabajo. La coincidencia era muy difícil de ignorar, y no terminaban las inconsistencias allí. Si bien Rodolfo había declarado que había estado en casa a la medianoche, cuando se pudo obtener la geolocalización de su teléfono, los oficiales se dieron cuenta que cerca de las 3 de la madrugada él había estado cerca de la casa de Elizabeth. Nadie lo vio, pero todo indicaba que había estado allí. Mientras tanto, otro detalle llamó la atención de los detectives. Rodolfo jamás se interesó por el caso, no llamó ni pidió actualizaciones. Los investigadores también descubrieron que días antes de los sucesos, la mujer le había dicho que pensaba quedarse en un hotel por un tiempo. Rodolfo intentó convencerla de que se quedara en su casa, pero ella evidentemente se negó. Las mentiras se seguían acumulando y los registros confirmaron que la supuesta llamada que Elizabeth le había hecho a Rodolfo en la madrugada nunca ocurrió. Pero lo más comprometedor aún no había salido a la luz. Cerca de la casa de la familia se habían instalado unas cámaras de seguridad. A las 2:41 de la madrugada del 16 de abril se pudo ver una camioneta blanca. Era del mismo modelo y las características de una que tenía Rodolfo. Si bien no se podía ver bien el vehículo porque las cámaras eran borrosas y no se pudo ver la matrícula, el recorrido que había hecho esa camioneta había sido hasta el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Elizabeth.
Uno de los vecinos de Rodolfo también dijo que al día siguiente de la desaparición de la mujer lo vio en el porche de su casa bebiendo cerveza y escuchando música. Con esos elementos la policía obtuvo una orden de allanamiento, y fue así como en el patio trasero encontraron una cerca dañada y notaron que faltaba uno de los anclajes de concreto, el mismo que el hijo de la mujer ya había identificado. Así que ya pudieron asumir que el hombre lo había movido de alguna manera para tirar el cuerpo de Elizabeth al agua. También revisaron la camioneta de Rodolfo y encontraron fragmentos de concreto en la cajuela. Todo indicaba que él había tomado el bloque de concreto, había atado a Elizabeth a este y luego la había tirado al lago. La policía analizó las muestras encontradas en la camioneta con las del bloque que tenía el cuerpo de Elizabeth y el resultado fue concluyente, eran idénticas. Con esto, el 26 de abril de 2016, 10 días después de haber encontrado el cuerpo de la joven madre, Rodolfo fue arrestado. Se le impuso una fianza de $500,000 y fue acusado formalmente de asesinato. Él continuó negándolo todo, pero la policía logró reconstruir lo ocurrido. La evidencia indicó que Rodolfo aquel día había seguido a Elizabeth a su trabajo y también a la cena con sus amigas. Había esperado la oportunidad para poder estar a solas con ella. Una vez vio que ella estaba en la casa, la obligó a abandonar su vehículo y se la llevó en su camioneta. Más tarde la inmovilizó y aseguró su cuerpo al bloque de concreto con la cuerda. Luego fue hasta el puente y la arrojó allí. El peso evidentemente hizo que Elizabeth no pudiera flotar y al final ella terminó perdiendo la vida. El objetivo de Rodolfo era claro, no quería que el cuerpo fuera encontrado. Quería que todo pasara como una desaparición o que Elizabeth se había ido sola, pero él no había contado con el detalle de que podía haber testigos. La fiscalía estaba convencida de que un jurado lo declararía culpable. Así comenzó el proceso judicial, pero la defensa de Rodolfo logró dilatarlo lo más que pudo, y fue hasta el 30 de enero de 2019 que él mismo se declaró culpable, para evitar una sentencia que podía quitarle la vida. Pese a ello, jamás explicó el verdadero motivo de sus acciones. Simplemente dijo que era culpable y se quedó en silencio. Este silencio desconcertó a todos. Realmente todo había quedado en conjeturas. Tal vez Rodolfo no soportaba ver a Elizabeth feliz sola, tal vez quería volver con ella y ella no quiso, o simple y sencillamente tal vez le tenía rencor por algo. Como él no habló, realmente todo esto quedó como una pregunta que seguramente jamás se va a contestar. Pocos días después de declararse culpable, él arribó al tribunal para que le dieran su sentencia, y fue ahí que vio a su familia política por primera vez desde el crimen cara a cara. Posteriormente fueron sus excuñadas quienes lo confrontaron, quienes estaban visiblemente alteradas. También lo señalaron como responsable de haberle arrebatado la vida a su hermana e impedirle ver crecer a sus hijos. You are a monster. I hate you. I hate you. You're a piece of... Finalmente, Rodolfo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, y hasta donde pudo saberse, los hijos de Elizabeth quedaron al cuidado de su familia materna. Ella fue una gran madre, hija, hermana y tía. Ahora que conocen todos los detalles del caso, díganme qué opinan en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy duro. La forma en la que Elizabeth murió también creo que fue extremadamente cruel. A pesar de que no hubo mucha violencia, vamos a decirlo así, el hecho de estar atada a un bloque, morir ahogada de esa manera, pues se me hace una manera bastante dura psicológicamente para ella. Ese momento tuvo que ser muy difícil. Y una persona que al final había prometido quererla toda su vida, era el padre de sus hijos, compartían muchas cosas en común, pues decidió que él podía tener la potestad de quitarle la vida. Al final de cuentas se declaró culpable, aunque esta declaración de culpabilidad no sirvió de mucho porque tampoco dio muchas explicaciones, pero lo bueno es que se le dio una condena y Elizabeth obtuvo justicia y que sus hijos están con la familia materna y no con la familia de este hombre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.